buenos días, tardes o noches para todos, según sea su situación geográfica y temporal. Espero que la pregunta planteada en el título de esta pequeña disertación, además de generar algunas reflexiones necesarias, encuentre una respuesta hacia el final de la misma. Mientras tanto, y siendo la COVID-19 una enfermedad que literalmente significa enfermedad producida por el coronavirus del año 2019, es recomendable tener en cuenta el pensamiento de Hipócrates, el padre de la medicina occidental, para quien las enfermedades no son más que la consecuencia de nuestras acciones erróneas y acumulativas, desconociendo las leyes de la naturaleza. Bajo esa óptica, observemos brevemente algunas de las epidemias y pandemias que se han registrado en marcos históricos que nos generan interesantes reflexiones y que quizás den como fruto el estar mejor preparados para eventos futuros de similar naturaleza. El primer registro del que se tiene constancia se dio hacia el siglo XII antes de nuestra era, con una pandemia causada por el virus de la influenza. Se considera pandemia porque afectó a todo el mundo conocido hasta ese entonces, que habitaba el territorio donde se asentó la cultura babilónica. No se conoce el número total de muertes por este evento pandémico. Un segundo registro aparece 8 siglos después, ya en tiempos del imperio de mayor duración a través de la historia, como fue el imperio de los faraones egipcios, con la plaga de Atenas, una pandemia de fiebre tifoidea causada por la bacteria Salmonella typhimurium y que dejó un saldo de 100.000 muertes en un territorio más amplio gracias a la expansión que logró este vasto imperio, situación que le facilitó las cosas a los microorganismos que tuvieron mayor cantidad de personas en las que reproducirse. El gran número de muertes debió ser devastador si se considera la escasa población que debió existir en ese entonces. 7 siglos después, ya en pleno apogeo del Imperio Romano, se presentó una epidemia causada por el virus de la viruela, llamada peste antonina, en alusión al emperador de esa época, y que cobró 5 millones de vidas, pues el Imperio Romano en su expansión llegó a ser el más grande conocido hasta ese entonces. Un siglo después, este imperio debió sobrevivir a otros 5 millones de muertes por cuenta de la peste cipriana, ocasionada al parecer por el virus ébola. 3 siglos después, ya extinto el Imperio Romano, se presenta la primera gran pandemia de peste bubónica o plaga de Justiniano, causada por la bacteria Yersinia pestis, que dejó un saldo de 30 millones de muertos y significó la extinción del 40% de la población. Pandemia que reaparecería 8 siglos después, cobrando la vida de 200 millones de personas, equivalente al 60% de la población europea de esa época, y muchos más de los que produjeron juntas las 2 guerras mundiales del siglo XX, con el agravante de que la población era mucho menor en ese entonces. Es preciso resaltar que en las situaciones catastróficas salen a relucir los prejuicios de las personas. En este sentido, un hecho destacable es que la población judía, gracias a sus escrupulosos hábitos de aseo, que están descritos en la Torá, su libro sagrado, no contraía la peste tan fácilmente como el resto de la población, y entonces fueron irracionalmente culpados de ser los causantes de la enfermedad. Y uno se puede preguntar, ¿por qué no le daban importancia al baño diario que ayuda a eliminar los microorganismos? Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo no se conocía de la existencia de los microorganismos. Y la verdad es que no estamos mejor que ahora en ese sentido, porque con la pandemia de la COVID-19 hay quienes creen que los chinos introdujeron el virus a través de la tecnología 5G y otras insensateces similares.
a pesar de que ya existe un amplio conocimiento de la naturaleza de los virus. En todo caso, el paciente cero no parece ser proveniente de China, sino de Europa, según lo muestran los datos más recientes. Continuando con este breve recuento, 2 siglos después, los conquistadores españoles se encargaron de traer la viruela a América, dejando un saldo de 6 millones de muertos entre la población de los aztecas. El organismo de los nativos americanos no tenía antecedentes de viruela y por eso fueron más vulnerables a la enfermedad, la que ya era conocida en el Viejo Mundo desde los albores del Imperio Romano. Este hecho facilitó la conquista. Esto nos ilustra nuevamente cómo los movimientos de poblaciones humanas, típicos de los flujos expansionistas, favorecen la propagación de los microorganismos. Luego fueron famosas las pandemias de cólera del siglo XIX, originadas por la bacteria Vibrio cólera en la India y que se han mantenido como brotes o epidemias hasta nuestros días, siendo causantes hasta el día de hoy de unos 10 millones de víctimas mortales, cifra que continúa creciendo no por la inexistencia de una cura, porque los antibióticos ya se conocen, sino por las precarias condiciones de los sistemas de salud de los países tercermundistas. Estas pandemias del siglo XIX inspiraron una novela a nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que tituló El amor en los tiempos del cólera, donde los protagonistas consideran mejor opción dedicar sus vidas al amor antes que el cólera les depare un destino fatal, como a mucha gente a su alrededor. Sobre casi todas las pandemias existe literatura que sería interesante leer en la actual ocasión que se muestra propicia, porque también nos proporciona valiosos referentes sobre cómo hacerles frente. Cito algunos por si les gana la curiosidad. Durante la pandemia que más vidas ha cobrado hasta el momento, Giovanni Boccaccio escribió una novela que tituló El Decamerón, en la que relata la decisión de un grupo de jóvenes de aislarse del contagio en las afueras de la ciudad italiana de Florencia, para dedicarse a disfrutar de la música y la fantasía, contándose los cuentos que constituyen el cuerpo de la obra. Por su parte, Albert Camus describe en su novela La peste una situación de epidemia que tendría lugar en la ciudad argelina de Argel. En su novela muestra un drama similar al que estamos viviendo con la COVID-19. Y finalmente, les puedo recomendar a José Saramago, quien en su novela Ensayo sobre la ceguera desnuda de manera magistral lo terrible que puede ser el comportamiento humano sometido a situaciones catastróficas. Llegados al siglo XX, cuando Estados Unidos ya se había consolidado como una potencia económica mundial, un imperio moderno, y como se espera de los imperios, se encargó de escalar al nivel de pandemia un brote de influenza originado en su territorio y ocasionado por el virus H1N1 que fue llevado a Europa, con tan mala suerte para los españoles que terminó cargando con el estigma de que esta tragedia se recuerde como la gripe española, que cobró la vida de 50 millones de personas en el mundo. En los años 80 del siglo pasado se dio inicio a la pandemia del SIDA, provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, en la que ahora todos estamos inmersos y que lleva 35 millones de muertos y que seguimos contando, pues hasta el momento, 40 años después, no se ha logrado producir una vacuna. El caso del SIDA también es un ejemplo que ilustra cómo la humanidad no puede reprimir sus prejuicios. Pues en sus comienzos se dijo que solo contagiaba a poblaciones de etnia negra, a los homosexuales y a los drogadictos. Al parecer, los gobernantes consideraron que el mundo estaría mejor sin esos 3 grupos de poblaciones humanas y no atendieron el problema hasta pasados 4 años, tiempo en que se dieron cuenta que el virus no hacía la distinción que ellos hacían. Y eso retrasó y originó, pues, prejuicios de tinte criminal
que hizo que perdieran muchas vidas humanas. Luego, el dogmatismo de la Iglesia Católica también contribuyó al empeoramiento de esta pandemia en África, al prohibir a las comunidades de su credo el uso de los preservativos. Esto puede verse en el caso actual de la COVID-19, también donde algunos gobernantes, de manera prejuiciosa, no dimensionaron lo que se podía esperar de una simple gripita, como la llamaron los presidentes de Estados Unidos y Brasil, países que aportan actualmente el mayor número de muertes a esta pandemia. Incluso la alcaldesa de la capital de nuestro país expresó lo mismo, y el presidente, aunque no lo dijo, sí actuó como si lo pensara, pues a juzgar por sus medidas de mantener abiertos los aeropuertos, promocionar el comercio y no proteger económicamente a la gente que depende del trabajo informal, propició la catástrofe en la que nos encontramos. En el momento, y sabiendo que el 90% de los fallecidos en nuestro país proceden de los estratos 1, 2 y 3, nos debemos preguntar cuál es el propósito de políticas tales como promocionar el comercio con descuentos y negar un subsidio a la población que vive del trabajo informal. Sea cual sea la respuesta, es obvio que tenemos mucho por aprender como sociedad y también sobre la necesidad de elegir buenos gobernantes. Ya en este siglo, a causa del coronavirus SARS-CoV, se presentó una epidemia de síndrome respiratorio agudo severo SARS, originada en China, que tuvo una gran mortalidad, pero gracias a que en ese entonces China no era la potencia económica mundial que hoy es, ni su gente viajaba tanto como hasta ahora, la epidemia se pudo controlar localmente y no evolucionó hasta convertirse en pandemia. De todas maneras, dejó un saldo de 8,000 muertes en ese país, casi el doble de los que le ha dejado la COVID-19 hasta el momento. En el 2009 fuimos testigos de la pandemia de influenza causada por el virus H1N1 que se originó en Estados Unidos y dejó un saldo de 575,000 muertes. Posteriormente, en el 2012, otro coronavirus, el MERS-CoV, ocasionó la epidemia del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, en Arabia Saudita, con un saldo de menos de 1,000 víctimas mortales, aunque con una mortalidad muy alta, pero afortunadamente con muy pocos casos y se pudo controlar de manera efectiva. Finalmente llegó la COVID-19, que nos tiene en este momento hablando de manera un poco con susto por lo que pueda suceder. Inicialmente se pensaba que tuvo su origen en China, pero las investigaciones recientes muestran pacientes anteriores a diciembre de 2019 en Europa, tal vez en Italia, porque el paciente 1 quizás sea el reportado en octubre de 2019 en la ciudad italiana de Milán, pero hasta el momento se sigue buscando el paciente 0, que definirá el origen último. Esta pandemia es causada por el SARS-CoV-2, otro virus, otro coronavirus, y ha obligado a virtualizar mucho de la actividad humana, como se podrán dar cuenta. Por su cuenta, podríamos llegar a los 2 millones de muertes en el mundo, pues estamos enfrentando un rebrote iniciado en Europa y en el momento en Colombia, y gracias a la globalización y el irresponsable levantamiento de las restricciones para la entrada de extranjeros, pues no se les exige prueba de negatividad para el SARS-CoV-2, será posible que se trastornen las celebraciones de final de año, y lo que sería más grave, que el contagio llegue a niveles aún más catastróficos. ¿Qué sigue una vez pase la presente pandemia? Por lo que vemos en este parcial recuento, estamos seguros que no será la última. De hecho, en octubre del año pasado, se realizó un simulacro en la Universidad Johns Hopkins con la financiación de la Fundación Bill y Melinda Gates sobre cómo podría ser una supuesta pandemia futura, aunque no se pensó que estaría a escasos 2 meses de presentarse.
García Márquez, en su novela El amor en los tiempos del cólera, nos revela la preferencia de los amantes de su historia por el tipo de muerte que desearían. Y Giovanni Boccaccio, en el contexto de la mayor pandemia jamás conocida, nos insta a realizar las cosas antes que arrepentirnos por no haberlas acometido, aunque para hacer las cosas que anhelamos no es realmente necesario que nos impulse una pandemia. A este punto ustedes se estarán preguntando, a propósito del título de la charla, ¿qué tiene que ver la pandemia de la COVID-19 con algo tan extraño como es un cisne negro? Pues bien, todo comenzó con que el economista y escritor libanés Nicolás Nassim Taleb escribió hace unos 20 años un libro que tituló justamente El cisne negro, inspirado en una expresión muy común en Europa que se usaba para designar cosas inexistentes. El libro fue un bestseller traducido a 30 idiomas. Aquí ustedes ven una versión en chino. Para su tranquilidad también se encuentra en español para que lo lean más cómodamente y puedan encontrar una respuesta a la pregunta que he planteado. El autor define un cisne negro como un suceso tan raro que está por fuera del radar de nuestras expectativas. Y sin embargo ocurre. Y cuando lo hace, produce un enorme impacto. Ejemplos de estos cisnes negros son hechos devastadores, como la Primera Guerra Mundial, el derribamiento de las Torres Gemelas o la caída del meteorito que causó la extinción de muchas especies, entre ellas las de los grandes dinosaurios. Pero también se trata de sucesos más alentadores, como el descubrimiento de la rueda, de la penicilina o la invención de la Internet, o el origen mismo de la vida, para citar solo unos ejemplos de estos eventos que nadie podía predecir, pero que sucedieron causando un impacto gigantesco. Lo curioso de estos cisnes negros es que cada vez que ocurren, por impredecibles que sean, hace que nos demos las explicaciones más convincentes del hecho para quedar satisfechos y así ocultar nuestra torpeza por no haber previsto algo tan lógico. El libro, además de inspirar esta charla, es una herramienta muy valiosa y recomendada especialmente para cualquier persona que guste de las ciencias naturales o la economía, porque nos hace reflexionar sobre la validez que le damos a los hechos que están sustentados por fórmulas estadísticas que descartan justamente los hechos que son poco frecuentes y por lo tanto estadísticamente improbables, pero que son los que han marcado puntos de inflexión trascendentales en la historia de la humanidad, del planeta y del mismo universo. También el autor nos hace caer en la cuenta de que hay cisnes negros en nuestra cotidianeidad, que pueden tener enorme impacto en nuestra vida personal. Piensen nomás en dónde estaríamos o qué seríamos si hubiéramos nacido en un país donde se profesen religiones diferentes a las que estamos acostumbrados, o si nuestros padres no se hubieran conocido jamás, o hasta dónde podríamos llegar si hubiéramos tomado decisiones diferentes a las que hemos tomado en materia de estudiar o no estudiar, de estudiar algo relacionado con las ciencias naturales o con las ciencias humanas, de abrazar un credo particular o no, de casarnos o permanecer solteros, y así sucesivamente. Mientras hacen conjeturas sobre las respuestas, demos un vistazo a aspectos más técnicos de la pandemia, como la evolución de la situación epidemiológica o las bases biológicas de la enfermedad, aspectos que nos evocarán nuevas e interesantes reflexiones. Aquí vemos el comportamiento de la pandemia en las dos potencias económicas mundiales. Mientras Estados Unidos ya supera los 18 millones de contagios, en China no se llegó a los 100,000. Y aunque Estados Unidos tiene mayor ingreso per cápita y mucha menos población, eso no se tradujo en mejores indicadores en la evolución local de la pandemia. Pues, entre otras, su modelo de salud es como el de Colombia, donde esencialmente tienen acceso a un buen servicio
quienes lo puedan pagar, mientras que en China se trata de un servicio público. Otro factor que influyó en estas abismales diferencias es que en China no se recurrió al negacionismo y en consecuencia hubo una atención gubernamental seria a la pandemia y claramente se ve la presencia de un pico y un descenso en el comportamiento de los contagios. También se debe a que el gobierno chino, con sus medidas estrictas, no ha permitido un rebrote, mientras que en Estados Unidos, si bien no se puede hablar de un pico después del cual los contagios se reduzcan bruscamente, sí es muy evidente la presencia de un rebrote que está presentando actualmente más de 200,000 nuevos casos diarios. De la situación de Suecia y Noruega resulta una interesante comparación al tratarse de dos países hermanos con similares condiciones económicas y culturales, pero que eligieron un esquema diferente para hacerle frente a la pandemia. Así, mientras Noruega le apostó al distanciamiento, Suecia permitió la actividad normal, aspirando a que se hiciera presente la inmunidad de rebaño observada en otras infecciones virales y consistente en permitir que se infecte la mayoría de la población y una vez lograda la inmunidad en esa mayoría, el virus se podrá controlar de manera natural. Para esta comparación, noten que la escala usada en Suecia es 15 veces mayor que la de Noruega. Y así, mientras vemos un pico y un descenso en Noruega, en Suecia se mantiene una tasa de contagios mucho más alta hasta finales del mes de junio, época en que el ministro de Salud renuncia y pide perdón a su país y a la comunidad internacional por lo equivocado de su forma de entender la pandemia. Y el país comienza a implementar medidas restrictivas, aunque ya parte con una base mayor de personas contagiadas. También vemos una tasa de mortalidad mucho mayor en Suecia, que está en el 2.2% contra un 0.9% en Noruega. Diferencia debida no a la menor calidad de sus servicios de salud, que son comparables en los dos países, sino al número de pacientes que se puede atender. Y las muertes sobrevienen más por el colapso que se presenta ante una gran demanda del servicio. Asimismo, los dos países están experimentando un rebrote que es consecuencia del manejo que le han dado. La situación epidemiológica de Japón y Corea del Sur, países vecinos, con algunas diferencias en sus condiciones económicas que favorecen a Japón y con diferencias culturales que también pueden influir, muestra un comportamiento similar, al parecer, con dos picos y un rebrote final que se muestra equivalente. Hay que tener en cuenta también aquí que la escala para Japón es 3 veces mayor que la de Corea. Una mirada más atenta muestra un primer pico para Corea en febrero, seguido de un muy buen control epidemiológico, que fue ejemplo mundial en los 6 meses siguientes, situación que no presentó Japón, que a pesar de ser vecino con Corea, por su condición de isla separada del continente asiático, solo muestran un germen de contagio. Posteriormente, mientras Corea mantiene la situación controlada, Japón muestra un crecimiento grande de contagios en el mes de abril. Esto muy probablemente es una consecuencia de una diferencia cultural existente entre los dos países. Japón celebra la llegada de la primavera con actividades de encuentro entre familiares y amigos al pie de las sakuras o cerezos en flor. Luego se impone el disciplinado rasgo cultural común a los dos países, como puede verse aquí, y posteriormente, en agosto, tanto Corea como Japón experimentan un rebrote coincidente con la movilidad poblacional típica del verano. Rebrote que es más notorio en Japón si tenemos en cuenta las diferencias de las escalas. Y luego hay un descenso posterior debido a las medidas restrictivas en los dos países, pero que dejan a Japón con una semilla de contagios unas 3 veces mayor. En el momento, estos dos países, al igual que el mundo entero, enfrentan un rebrote más devastador
que la primera ola de contagios y que deja a Corea con mejores indicadores epidemiológicos al poseer solo la cuarta parte de los contagios que acumula Japón y una mortalidad ligeramente menor. Indicadores que se deben analizar muy bien si se considera que Japón, por su mejor condición económica, tiene un sistema de salud más robusto, pero el número de decesos es mucho más alto en este país y esa diferencia se explica de la misma manera que entre Suecia y Noruega o entre Estados Unidos y China, en el sentido de que no depende de la calidad de los servicios, sino de la cantidad de pacientes que ellos pueden atender, reafirmando así el mayor peso que tiene el factor manejo de la pandemia sobre el factor netamente económico. Similar comparación podemos hacer entre los dos países hermanos del continente americano, que son nuestro país Colombia y Venezuela, donde teniendo en cuenta que la escala es 12 veces mayor para Colombia, hay en nuestro país unos indicadores muy pobres en comparación con los de Venezuela, pues ya tenemos 1,5 millones de contagios, mientras Venezuela apenas sobrepasa los 100,000. Y en muertes también nos va mucho peor, e incluso en el porcentaje de mortalidad, que es mucho mayor en Colombia, 2.7% en Colombia contra menos del 0.9% en Venezuela. Estos hechos nos hacen preguntarnos cómo, siendo Venezuela un país supuestamente más pobre, presenta mejores indicadores. Claramente la diferencia se explica por la distinta forma de atender a la pandemia por parte de los dos gobiernos. Así, mientras Venezuela aplicó medidas restrictivas y de ayudas a la población vulnerable, Colombia promocionó la movilidad, no cerrando aeropuertos y permitiendo el comercio, incluso estimulándolo con rebajas de impuestos en periodos de un día cada 2 meses, con la peligrosa aglomeración de gente que eso supone. Incluso se hizo hasta en pleno rebrote mundial. Y además, sin ayudas para la población vulnerable que se ve obligada a salir en busca de su sustento. Las cifras son contundentes y a pesar de que el país hermano sufre un bloqueo económico brutal, queda nuevamente claro que la forma de enfrentar la pandemia pesa mucho más que el factor económico. Si nos comparáramos con Cuba o Uruguay, saldríamos peor librados que con Venezuela, pues menos de 200 muertes y un porcentaje de mortalidad que ronda el 1% en esos países, muestra que las consecuencias de la pandemia son supremamente menores que en Colombia, donde tenemos más de 40,000 muertes correspondientes al 2.7% del 1,5 millones de contagios. ¿Y cómo está Colombia con respecto al mundo? Aquí se ve la tendencia mundial creciente, al igual que en Colombia, y en las cifras se ve que nuestro indicador más grave es la mortalidad superior al promedio mundial, 2.7% en Colombia contra 2.2% a nivel mundial. Esto indica la pésima estrategia que como país hemos adoptado para hacer frente a la pandemia. El panorama es desalentador porque el rebrote también nos ha llegado gracias a que no hemos adoptado las medidas más adecuadas. ¿Qué hacer ante este panorama que nos atemoriza? Desde el pasado nos hace llegar su voz de aliento ese excelente ser humano que es nuestra emblemática científica Marie Curie, que nos propone vencer el temor con conocimiento, y afortunadamente la comunidad científica mundial está en la jugada, y aunque el SARS-CoV-2, por su condición de nuevo coronavirus, como se le llamó inicialmente, nos era prácticamente desconocido, en el momento ya conocemos detalles que nos dan luces de esperanza para salir mejor librados. Los coronavirus se pueden observar al microscopio electrónico y tienen este aspecto característico. Sabemos que tienen como material genético al ARN, una molécula químicamente inestable si se compara con el ADN, lo que la hace propensa a presentar mutaciones y por lo tanto a evolucionar rápidamente. También tiene proteínas en su envoltura
entre las que destacamos la proteína S de spike o espícula, porque es la molécula blanco de los actuales proyectos de vacuna. Sabemos también que los coronavirus pueden saltar entre especies, especialmente de mamíferos, aunque también pueden provenir de aves y reptiles. Sabemos también que el SARS-CoV-2 es la especie B del género beta de la subfamilia Coronaviridae, y esta a su vez pertenece a la familia Coronaviridae, familias que pertenecen al orden de los nidovirales. Resumiendo, hay más de 30 familias de virus ubicadas en distintos órdenes y el SARS-CoV-2 pertenece a una de ellas, que es la familia Coronaviridae. A los virus les encanta circular, porque es su manera de propagarse. Por eso vemos aquí las posibilidades que tienen los distintos géneros de coronavirus de infectar diferentes especies animales. El género beta particularmente parece que llegó procedente del murciélago y puede infectar humanos y algunos animales domésticos. Hace alrededor de un mes reportaron ratas y bisones infectados con SARS-CoV-2 por contacto con humanos. Y casi desde inicios de la pandemia sabemos de felinos infectados también por contacto con humanos. Con base en los estudios de homología de secuencias de ARN mediante métodos bioinformáticos, también sabemos que el SARS-CoV-2 está genéticamente emparentado y de manera muy estrecha con los coronavirus de murciélagos, que aquí aparecen como BAT-CoV. Y en consecuencia se muestran muy cerca de ellos en este árbol filogenético, y un poco más distantes quedan el SARS-CoV de la epidemia china de 2002, y aún más lejos está el MERS-CoV de la epidemia de 2012 en Arabia Saudita. Se conoce además que la proteína S de la envoltura sirve para interactuar con los receptores celulares de angiotensina 2, que se encuentran en nuestras células, y principalmente en las células pulmonares, con lo que el virus gana acceso al citosol a través de un proceso de endocitosis, donde es liberado el material genético que se traduce a proteínas y alternativamente se copia nuevo material genético en forma de ARN. Estos productos luego se ensamblan utilizando la maquinaria de transporte celular que va desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi y finalizando con la producción de vesículas que serán liberadas a través del proceso de exocitosis, cargadas de una gran cantidad de partículas virales nuevas y completamente infecciosas. Y como sucede especialmente en las células pulmonares, el virus tiene la ventaja de que puede ser eliminado en la saliva del individuo infectado. Y la importancia de todo esto es que el íntimo conocimiento de todas las partes de este proceso es lo que permite el diseño de medicamentos antivirales y de vacunas. También sabemos que la gran mayoría de personas infectadas no enferman gravemente, aunque pueden presentar síntomas como fiebre, tos, dolores musculares, cansancio, anosmia, o sea, pérdida del sentido del olfato, disgeusia, o sea, percepción distorsionada de los sabores, y en ocasiones diarreas, síntomas que se resuelven casi completamente una vez el sistema inmunológico del paciente neutraliza completamente los virus. Un 15% de los individuos enferman de manera moderada o grave y necesitan atención médica hospitalaria, pero general se curan si la reciben, especialmente con mascarillas de oxígeno con un flujo a baja presión solamente. Pero un 5% del total de pacientes llegan a un estado crítico y requieren atención en unidades de cuidado intensivo, en donde
precisan el suministro de oxígeno a alto flujo. Y de ellos, la mitad no se recuperan y lamentablemente fallecen. Esto nos muestra que enfrentamos un escenario alarmante, ante el que podemos ser simples observadores o tomar cartas en el asunto. Esa preocupación es la que tiene trabajando a la comunidad científica, a veces en contra de las políticas de cada país, para encontrar soluciones que pueden ser relativamente sencillas. Y de hecho, en el caso que nos ocupa, las más efectivas hasta el momento se derivan del conocimiento sobre cómo es la dinámica de producción de gotículas de saliva superiores a 300 micrómetros que caen por su peso a una distancia inferior a un metro de una persona que habla. Distancia que es mayor si habla fuerte, si grita o si canta. Con estas partículas opera bastante bien el distanciamiento interpersonal de los 2 metros recomendados. Pero las partículas de diámetro inferior a 100 micrómetros, conocidas como aerosoles, pueden circular más lejos y durante más tiempo, especialmente en ambientes con poca o nula ventilación. De ahí que sea importante abrir las ventanas. O habitaciones con sistemas de calefacción o aire acondicionado, como en los aviones, buses, oficinas o aulas de clase. Por eso el distanciamiento y las barreras que constituyen el uso del tapabocas son muy importantes, tanto para quien está contagiado como para quien puede contagiarse. Nuevamente, conocer sobre el tema nos da un poco de tranquilidad, porque como sugiere Albert Camus en su novela La peste, partiendo de que la única certeza que tenemos es que hay un microorganismo que nos puede infectar, todo lo demás depende de nuestra voluntad. Y nos sobra decir que el mensaje de Camus lo conoce muy bien la comunidad científica, que ha ensayado varios medicamentos disponibles para bloquear la propagación del virus, interfiriendo en alguno de los pasos de su ciclo replicativo. Como la historia lo muestra, el diseño de un nuevo medicamento es un proceso que toma varios años, quizás más de una década. Como el virus no nos da un compás de espera, resulta lógico que la comunidad científica ensayara con los medicamentos que se habían utilizado en otras infecciones virales. Así, uno a uno fueron descartados los candidatos como cloroquina y sus derivados, los medicamentos utilizados para combatir otras infecciones, como los que aquí vemos en varias partes, destacando el lopinavir, ritonavir, disulfaram y ciclosporina, e incluso se probó con los antiparasitarios ivermectina y nitazoxanida. Pero el único medicamento de esta naturaleza que dio un resultado, aunque demasiado modesto, fue el remdesivir, que mostró efectividad de tan solo un 5%. Es importante puntualizar aquí que en este mundo hiperconectado en el que nos encontramos, que favorece la propagación de fake news o noticias falsas, la gente comenzó a tergiversar las investigaciones y como consecuencia incurrieron en automedicación con estos fármacos fallidos, provocando complicaciones propias de la actuación irracional que nos caracteriza como humanidad, desafortunadamente. Un medicamento sin acción antiviral, pero de acción antiinflamatoria, que sí ha mostrado alguna efectividad en aquellos pacientes críticos que requieren estar conectados a un respirador con oxígeno a alto flujo, tuvo un relativo éxito. Logró una reducción de la mortalidad del 41 al 29%. Se trata de la dexametasona. Nuevamente, la circulación de noticias falsas ha hecho que la gente se haga aplicar este medicamento sin tener complicaciones respiratorias severas o aún leves, y más aún sin siquiera ser portadores del virus, lo cual es bastante riesgoso por tratarse de un antiinflamatorio de naturaleza esteroide.
Se conoce muy bien la estructura de la proteína S, que puso en marcha cientos de proyectos de vacuna y de los cuales hay 12 que posiblemente superarán la fase 3, algunos ya lo han hecho, y permitirán la vacunación masiva. Entre ellas, la primera que se aprobó en el mundo fue la vacuna Sputnik V del Instituto de Investigación ruso Gamaleya, que se fabrica con un vector de adenovirus, lo que garantiza muy buena efectividad y que hasta el momento no ha presentado efectos adversos. La segunda en aparecer, aunque todavía sin aprobación, fue la del laboratorio AstraZeneca o vacuna de Oxford en el Reino Unido. También es una vacuna basada en vectores virales. La primera versión de esta vacuna presentó problemas de efectos adversos. Luego fue aprobada la vacuna estadounidense-alemana de Pfizer-BioNTech, con la que se estrena la tecnología de vacunas de ARN, con buena efectividad, aunque ya está presentando efectos adversos en la fase 4 de vacunación masiva, y precisa una criopreservación extrema, lo que le impone restricciones logísticas importantes, sobre todo para cuando va a ser utilizado en países no desarrollados, como es el caso de nuestro país, Colombia. También está próxima a aprobarse la vacuna estadounidense de laboratorios Moderna, que igualmente es una vacuna de ARN con las mismas características de la de Pfizer-BioNTech. La vacuna china de laboratorios Sinopharm es la tradicional vacuna fabricada a base de virus atenuados, lo que la hace efectiva y segura, pero muy poco publicitada en Occidente por razones de índole geopolítico, más que por las bondades que ella ofrece. También cabe mencionar las vacunas cubanas Soberana 1 y Soberana 2, que se encuentran en la fase 3 previa a la aprobación. Estas vacunas cubanas utilizan lo más avanzado de la biotecnología molecular que hay en el mundo, y Cuba cuenta con esa tecnología para vacunas seguras y exitosas, pues tiene muchas ya en el mercado para otras enfermedades. Así que muy probablemente las vacunas soberanas no serán la excepción. En días pasados se produjo una conversación entre los laboratorios AstraZeneca y Gamaleya para combinar las bondades de las vacunas de Oxford y Sputnik V en un intento por buscar el final de la pandemia utilizando el esfuerzo conjunto entre países para solucionar este problema que no podrá ser resuelto por cada país de manera independiente. Es claro que se requiere de todas estas vacunas y las demás que logren superar la fase 3 para ser utilizadas de forma masiva, como las circunstancias lo exigen. ¿Qué vamos a hacer para que en un futuro no se repita otra pandemia como esta? En consonancia con el punto de vista sobre el origen de las enfermedades, señalado por Hipócrates hace 25 siglos y con el que dimos inicio a esta charla, la activista uruguaya Silvia Ribeiro nos propone una solución que es tan lógica como eficaz. Si los virus y otros microorganismos están asociados a la aglomeración de animales y humanos, pues lo lógico es que no hacinemos a los animales de cría como actualmente se hace. Hay muchas enfermedades como la gripe del virus H1N1, o la gripe porcina o la gripe aviar que han venido a partir de ese hacinamiento de animales. También es importante que no propiciemos la misma situación de hacinamiento de animales con la producción vegetal a gran escala, donde confluyen otros animalitos, pájaros, insectos, etc. Esto implica transformar radicalmente nuestro sistema de producción alimentaria. En el caso del cambio climático sabemos qué hacer para evitar las catástrofes. Lo hemos sabido desde hace mucho tiempo, pero ante la presión del mercado y del consumismo no lo estamos haciendo. Y esto nos genera una pregunta muy seria para este otro caso. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer
para prevenir la aparición de nuevas pandemias. Ya llegando al final de esta disertación, les quiero contar que los cisnes negros sí existen, como lo muestra la fotografía. Seguramente la gente los había visto, pero no aceptaron que fueran cisnes porque no eran blancos. Esto nos resalta otra de las debilidades que tenemos los humanos, la de construir verdades que nos gusta creer. Ya saben cuánto tiempo tardó la humanidad en comprender que la Tierra no era plana. Por lo menos esa parte de la humanidad que alcanzó a comprenderlo. Y es así como finalmente a ustedes les queda la tarea de entrar a decidir si la COVID-19 cumple o no con los requisitos para ser considerada como uno de esos cisnes negros que de vez en cuando aparecen de manera impredecible, y también ya no tanto la pregunta, sino quizás la intención de modificar un poco nuestra conducta para evitar problemas presentes del futuro inmediato y de un futuro un poco más remoto. Yo deseo que pronto aparezca en sus vidas un cisne negro de gran impacto afortunado, y ojalá en la mía propia también. Muchas gracias por su atención, sus comentarios e inquietudes que puedan dejar en esta cuenta. Muchísimas gracias.